Hola familia, una vez más estamos aquí para continuar el tema de la semana anterior. Comenzamos hablando acerca de cómo adoramos a Dios. Decíamos lo importante que es la adoración, pero sobre todo que cada uno aprenda a hacerlo de manera correcta. Dios quiere adoración. Dice la Biblia que Él quiere ser adorado en espíritu y verdad. Pero también la palabra, decíamos la semana anterior, que dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Dice que ese es el mayor mandamiento. Y comentábamos que al adorar a Dios, nosotros al adorar a Dios le estamos ofreciendo pues nuestra vida. O sea, al ser al que adoramos, nosotros nos rendimos y nos entregamos por completo. Por eso Dios demanda adoración. Y hoy quiero continuar con este tema. Mencionábamos la semana anterior que Dios ha dejado las instrucciones de cómo adorarlo en la Biblia. Mencionamos la semana anterior que Dios también ha dejado no solamente las instrucciones, sino también nos pide que nosotros tengamos cuidado de nuestra vida personal, de nuestra conducta, nuestro comportamiento mientras vivamos en la tierra para no desviarnos. Y también decíamos la semana pasada que Dios no quiere que imitemos las costumbres o los modelos de otras gentes, de otras personas que quizás conocen a Dios pero no le adoran de forma correcta o quizás no le conocen, ¿verdad? Dios nos dice que el modelo a seguir es Jesús y el libro, los principios de cómo adorarlo lo encontramos en la Biblia. Y también dijimos la semana pasada que Dios quiere que nosotros olvidemos todo nuestro pasado que nos alejó de Dios y que nos puede volver a alejar si nosotros permitimos o toleramos que una vez más entre a nuestra vida. Y hoy el siguiente punto que quiero tocarte en esta hora tiene que ver con que si queremos adorar a Dios de la forma correcta, tenemos que buscarle donde Él decide adorar. Obviamente tenemos que entender en este día que cuando estas palabras son dichas al pueblo de Israel, ellos no tenían todavía un santuario donde tenían que adorar. Por eso la instrucción en ese caso era que tenían que ir, dice, al lugar que Dios escogiera para habitar. Quiero leerte lo que dice la Biblia, Deuteronomio, estamos en Deuteronomio 12, el verso 5 dice lo siguiente, dice, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde de entre todas las tribus de ustedes, dice, Él, o sea, Dios, decida habitar. En los versículos 11, versículos 14, verso 26, Dios menciona también que Él es el que elige el lugar donde Él habitaría. Que en los tiempos actuales Dios y en los tiempos actuales, o sea, contextualizando este principio bíblico, en los tiempos actuales Dios habita donde las personas preparan un lugar para que Él sea adorado, donde las familias preparan un lugar donde Él sea bienvenido, donde Él sea bien recibido. Es verdad que tenemos que congregarnos en una iglesia y por razones que todos sabemos no lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? Pero sí nos podemos reunir en casa, en la familia, en nuestros hogares, donde nosotros podamos rendirle adoración a Dios. Lo importante de este quinto punto es que nosotros podamos entender que Dios es el que decide dónde habitar. Y la pregunta es, ¿a quiénes Dios elige para habitar? ¿Qué familias Dios escoge para habitar? Y la respuesta sería muy sencilla, ¿verdad? Las familias que deciden adorarle en espíritu y verdad. Las familias que preparan su corazón, que limpian su corazón, que preparan su hogar, que preparan sus vidas, que se rinden a Él, que le dicen, Señor, aquí estás, aquí está mi casa, aquí está mi hogar, aquí está mi corazón. Ven y haz los cambios que tú quieras hacer en nuestra vida. Es verdad, Dios, dice la Biblia, que no habita en templos hechos de manos humanas, pero Dios habita en corazones humildes. Dios habita en corazones sencillos. Dios habita en familias que se preparan y disponen su corazón y le invitan a Él a formar parte de esa casa, a formar parte de ese hogar. Hay una historia en el Nuevo Testamento que todos recordarán, donde Jesús, cada vez que subía a Jerusalén, el hogar que Él frecuentaba era el hogar de Marta, María y Lázaro. Él bajaba siempre a Betania, Él siempre iba a Betania. Había muchos hogares en Jerusalén, había muchas casas ahí, pero Él siempre prefería ese lugar. ¿Por qué lo prefería?
Seguramente porque esas familias, esas personas lo amaban, tenían la actitud correcta, lo recibían, lo trataban bien, le daban la bienvenida adecuada, y es la manera en cómo el Señor escogía ese hogar. Y yo quiero decirte una vez más en esta hora que todavía Dios está buscando corazones, está buscando hogares donde Él habite. Todavía Dios está buscando familias, hogares donde le digan: Señor, tú eres bienvenido a este hogar, eres bienvenido a esta casa. Dios sigue buscando corazones sencillos y que estén dispuestos a darle la bienvenida a Él en sus corazones primero y también en sus hogares. Por eso es que la Biblia nos dice que si queremos adorar a Dios, pues tenemos que preparar nuestro corazón, tenemos que darle la bienvenida a Él. Dice la Biblia que Él buscaba, Él era el que decidía dónde habitar. Y hoy todavía Dios sigue buscando hogares donde habitar, vidas donde habitar. Sexto lugar, siguiente punto, la Biblia dice que si queremos adorar a Dios, tenemos que ofrecerle sacrificios. Este es un punto que quizás a muchos corazones que no han tenido la revelación de Dios les cause problemas, que no han comprendido los principios bíblicos les cause problemas. Pero siempre que hay adoración tiene que haber un dar. Damos nuestra vida, damos nuestro tiempo, damos lo mejor que tenemos para adorar a Dios de la manera en que Él pide ser adorado. La Escritura dice que tenemos que ofrecer sacrificios, tenemos que ofrecer nuestros sacrificios. Dice, quiero leerte lo que dice la Escritura en el versículo 6 de Deuteronomio 12, dice así, dice: allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. En los versículos 11, versículos 13, versículo 14 y versículo 26, Dios menciona una vez más la importancia de adorarle a Él dando. Tenemos que reconocer que la misma Biblia afirma que todo es de Dios. Tenemos que aceptar que todas las cosas le pertenecen a Dios. La Escritura es clara cuando dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nada nos pertenece, y en la adoración el ser humano tiene que aprender que al adorar a Dios tenemos que dar. Repito lo que hace rato comentaba: darle nuestra vida, darle nuestro tiempo, darle de nuestra economía, darle a Dios de nuestra familia, entregarnos nosotros por completo. Dios quiere que le adoremos con sacrificio. Sin sacrificio no hay adoración verdadera. Sin sacrificio nadie de verdad adora al Señor. Por eso es importante entender este punto, porque muchas veces nuestro corazón batalla en este punto. Repito, no hay adoración sin sacrificio, no hay adoración sin dar. La Biblia pone énfasis en muchas ocasiones en dar. Por eso, amada familia, si nosotros queremos adorar al Señor, tenemos que adorarle con sacrificio, dándole lo mejor de nuestra vida, de nuestros años, de lo que Él nos demanda en su palabra. El siguiente punto que quiero que aprendamos en este momento es que si nosotros queremos adorar a Dios, la Biblia enseña que tenemos que hacerlo junto con toda nuestra familia. Quiero leerte lo que dice la Escritura. Dice el versículo 7 lo siguiente, dice, allí dice, en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido, dice. Versículo 12 en el mismo punto dice, y se regocijarán en la presencia del Señor su Dios, junto con sus hijos e hijas, con sus esclavos y esclavas, o sea, con la gente que trabaja con nosotros, dice, y con los levitas que vivan en las ciudades de ustedes, pues ellos no tendrán ninguna posesión ni herencia. Versos 17 y 18 dice lo siguiente, no podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu vino o de tu aceite, ni los primogénitos de tus ganados y de tus rebaños, ni lo que hayas prometido dar, ni tus ofrendas voluntarias, ni tus contribuciones. Disfrutarás de ellos, dice, en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Así también lo harán tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, y los levitas que viven en tus ciudades, y te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de tu trabajo. Dios en 2 o en 3 ocasiones en ese capítulo 12 de Deuteronomio nos recuerda a nosotros la importancia de adorar en familia.
La importancia de adorarle a Él con nuestra familia. Dios nos está diciendo una vez más, recordándonos una vez más que nosotros tenemos que presentar a nuestra familia a Dios, que tenemos que ir junto con nuestra familia para adorarle al Señor. Dios es un Dios de familias. Dios nunca escoge a una persona solo, sino que cuando escoge a una persona, Dios sabe que está implicada la familia de esa persona, las familias que nacerán de esas personas. Por eso tenemos que aprender que si nosotros queremos adorar a Dios de forma correcta, tenemos que incluir a nuestra familia. Nadie puede adorar sin su familia, nadie debe adorar sin su familia. Dios nos dice en su palabra, recuerda que estas indicaciones fueron dadas al pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida. Y Dios les estaba diciendo, ustedes van a adorar junto con su familia y van a adorarme a mí, dice, y se van a alegrar delante de mí. ¿Por qué Dios nos pide a nosotros que adoremos junto con nuestra familia? Y yo puedo entender, amada familia, que Dios lo hace así porque, en primer lugar, los principios bíblicos no solamente se enseñan o se hablan, los principios bíblicos se modelan. Cuando nuestros hijos ven cómo adoramos a Dios, cuando nuestros hijos ven la manera a quién adoramos, ¿verdad?, el cómo adoramos y a quién adoramos, ellos van a aprender más que por las palabras, por el ejemplo. Ellos van a aprender de lo que nosotros hacemos. No solamente van a escuchar esas frases que digan, debes adorar a Dios, debes buscar a Dios. No, van a ver nuestra vida que está adorando a Dios, que está buscando a Dios, que se está ofrendando a Dios. Van a ver el ejemplo. Y recuerda, el ejemplo puede más que 1000 palabras. El ejemplo es el que arrastra. Nuestras palabras, las palabras del ser humano, solo palabras son vacías. Las palabras que están respaldadas por el testimonio, por el ejemplo práctico, son palabras que se van a quedar grabadas en el corazón de nuestros hijos. Y recuerda, Dios es un Dios generacional. Si tú le conociste a Él, Él quiere que tus hijos también le conozcan después de ti. Y Él quiere que después de tus hijos, tus nietos también le conozcan. Y Él quiere que después de tus nietos, las siguientes generaciones también le conozcan. Recuérdalo, Dios es un Dios de generaciones. Ahora, ¿cuáles serán los beneficios? Porque tenemos que reconocer que a toda acción hay reacciones, toda causa tiene consecuencias, todo lo que se siembra se cosecha. ¿Cuál será el resultado entonces de poder adorar a Dios de la manera correcta? ¿Qué gano yo al adorar a Dios de forma correcta? ¿Cuáles son mis beneficios o los beneficios que Dios me promete en su palabra si yo lo adoro a Él de manera correcta? Bueno, vamos a verlo en la Biblia. En primer lugar, el verso 7 dice que la bendición de Dios estará con nosotros. Mira lo que dice el versículo 7, dice, porque el Señor, su Dios, los habrá bendecido. Si nosotros hacemos las cosas, nuestra adoración a Dios de forma correcta, Él nos dice que nos va a bendecir. ¿Qué es la bendición de Dios? Bueno, la Biblia dice que la bendición de Dios prospera y luego dice que no añade tristeza con ello. Por eso es importante entender que la consecuencia, el fruto de nuestra correcta adoración a Dios va a ser que la bendición de Dios va a estar contigo. La Biblia afirma que la bendición te va a perseguir y la Biblia enseña que la bendición también no solamente te va a perseguir, sino que dice que te va a poner por cabeza y no por cola, ¿verdad? Por eso es importante entonces entender que si nosotros hacemos las cosas adorando bien al Señor, dice que su bendición estará con nosotros. En segundo lugar, dice el verso 10 lo siguiente, dice que nos librará de nuestros enemigos y viviremos seguros. Quiero leerte el versículo 10, dice así, Él los librará de sus enemigos que los rodean, dice, y ustedes vivirán seguros. Aprendamos esto, la Biblia no dice que no habría enemigos. La Biblia no dice que al adorarle a Él no hay enemigos, que al adorarle a Él no hay problemas. La Biblia dice, claramente dice que nos va a librar de nuestros enemigos. O sea, sí hay enemigos, sí hay problemas, pero dice la Biblia, Él te va a librar. Dios nos va a librar, Dios nos va a sacar con la victoria en la mano y nos va, dice, a hacer vivir seguros. Por eso es importante entender, amada familia, que tenemos que aprender a adorar a Dios de la forma correcta, porque la Biblia dice que el Señor nos librará de nuestros enemigos y viviremos, dice, seguros. Y en tercer lugar dice la Biblia que nos irá bien y también le irá bien a nuestra descendencia. Quiero leerte el versículo 28, dice así, ten cuidado de obedecer todos estos mandamientos que yo te he dado,
para que siempre te vaya bien, dice. Fíjate lo que dice, ¿eh? Para que siempre te vaya bien, lo mismo que a tu descendencia. Qué promesa más impresionante de parte de Dios para cualquier persona que quiera de verdad experimentar la vida que Cristo ofrece. Tenemos que aprender a adorarle de manera correcta, tenemos que adorarle de la forma correcta que nos pide. Y dice la Biblia que el tercer resultado es que nos irá bien siempre y también a nuestra descendencia. Qué mejor legado, qué mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, saber que les irá bien siempre, porque nosotros hemos hecho las cosas de manera correcta, porque nosotros les hemos dado el modelo a seguir cuando nosotros ya no estemos, porque les hemos dado la mejor herencia. La mejor herencia que un padre, una madre puedan dejarle a sus hijos es que ellos les muestren el camino a seguir al Señor, que ellos les muestren la senda de cómo se vive la vida cristiana, que ellos les pongan el modelo a seguir, ¿verdad?, en la relación con Cristo. La Biblia dice, les irá bien siempre, y también dice a tu descendencia. En conclusión, amada familia, es muy importante la adoración. Es tan importante la adoración que Dios nos enseña cómo hacerlo. Nos enseña la manera correcta de hacerlo. Y yo quiero animarte, ¿verdad? Quiero animarte a que leas Deuteronomio 12. Léelo. Léelo con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Dios te puede hablar como me habló a mí en ese pasaje bíblico. Y te puede recordar lo que Dios me dijo a mí que te dijera. Y que lo he cumplido en estos días, la semana pasada y esta semana, de poder enseñárselos. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y Dios quiere que tú seas uno de ellos, y Dios sabe que tú puedes ser uno de ellos, y nos llama a todos nosotros a vivir en continua adoración delante del Señor. Este es el desafío que tenemos, este es el reto que tenemos, y yo sé que podemos hacerlo. Yo sé que tú puedes hacerlo. Tú puedes tomar la decisión de hacer las cosas de manera diferente. Yo te desafío a que en esta semana, al igual que la semana anterior, tomes a tu familia, tomes a tus hijos y hagas tu altar familiar. Cuando tú hagas un altar familiar, lees la Biblia con ellos, les enseñas lo que Dios te ha enseñado, les muestras cómo se ora. Tú les estás enseñando el camino. Tú les estás diciendo cómo se adora al Señor. Tú estás dejando un mejor legado en ellos, y Dios quiere que tú lo hagas de esa manera. Estoy recordando Deuteronomio 6, ¿verdad? Cuando la misma palabra nos dice a nosotros, y le enseñarás a tus hijos, dice, y lo harás cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando anden por el camino. Dios nos dice que es una responsabilidad nuestra. Y qué mejor que enseñarles la forma correcta en cómo se adora a Dios. Amada familia, que el Señor sea con nosotros, Señor nos guarde y nos bendiga. Y yo sé que hay muchos adoradores que van a hacerlo de una mejor manera después de estos temas. Yo sé que lo van a hacer mucho mejor. Vamos a terminar orando al Señor y pidiéndole que Él se nos revele a nuestro corazón. Te agradecemos en este día, Padre, por la enseñanza que nos ha dado en estas semanas que han pasado. Te damos gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que nos amas. Nos amas tanto, Señor, que nos quieres tener cerca de tu corazón. Y por eso nos ha enseñado el camino, Padre. El camino es la adoración. Mientras más aprendamos a adorarte, mientras más aprendamos a honrarte, algo va a pasar en nuestras vidas, algo bueno, algo valioso va a acontecer en nuestro corazón, en nuestro interior. Mientras más nos rendimos a ti, Señor, hay más de ti en nosotros, hay más de ti en nuestra vida. La gente no comprende, Señor, cuánto de ti hay, cuánto de ti depositas en nosotros cada vez que nos rendimos y nos entregamos a ti. Oro en este día, Padre, porque tú bendigas a las familias, Señor. Oro en este día para que nazcan familias que te adoran en espíritu y verdad. Familias, Señor, que aprenden los principios de la palabra, que se establecen en la palabra, que caminan sobre la palabra y que deciden, Señor, ser adoradores, que lo hacen en espíritu y verdad, Señor. Le creo con todo mi corazón, Señor, que las familias de la iglesia son bendecidas, son edificadas y que están haciendo sus altares familiares, que tú te estás revelando en ellos, Padre, y yo sé que te vas a seguir revelando en ellos. Les vas a hablar, les vas a instruir, les vas a recordar, les vas a sanar.
Les vas a limpiar el corazón, Señor, y vas a poner una marca en su interior de manera tal que no se alejen, que no se aparten de ti, Padre. Bendigo la vida de cada familia en este día. Te doy gracias por ellos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bendiciones, familia. Dios les guarde, Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana.